Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy especial. Ella es la doctora Mariana Borsney. Y quiero que seas tú, Mariana, quien se presente y nos cuentes un poco el regalo que nos traes para el día de hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días desde Argentina, acá es la 1 del mediodía. Gracias Alejandro por la invitación, que fue medio así como sorpresiva, porque yo escribí para, para felicitar la iniciativa de él, y bueno, así es como hoy estoy dando esta charla. Eh, yo soy médica, trabajo como médica psiquiatra desde hace 27 años, ya es un tirón, y hace aproximadamente 7 años empecé a trabajar junto con caballos y personas. De alguna manera fue azaroso, o sea, fue una casualidad. Siempre estuve entre caballos, pero siempre estuve entre caballos no siendo del mundo del caballo, ¿sí? O sea, mis padres tenían una chacra, teníamos unos caballos, y entonces nada, para mí eran perros a los que había que tener un poco más de cuidado con las patas. Eh, Así que a partir de ahí empezó como mi amor porque me gustaba, me llamaba mucho la atención, y como soy una buena dibujante, mi primer dibujo guardado es de mis 3 años y es un caballo. Y hasta se nota que es un caballo. eh, Después, bueno, nada, después la vida me fue llevando definitivamente por otros lugares, y que tuvieron que ver primero con la medicina, después con la psiquiatría, siendo que de cualquier manera yo estoy como mucho más en este momento de mi vida puesta en lo que es gestión de la emoción en líneas generales, no en la psiquiatría dura, ¿no? Dura me refiero, cuando hablo de psiquiatría dura, hablo de la psiquiatría que está como siempre más cercana a a los diagnósticos más absolutos, de enfermedades más crónicas. A eso yo le llamo psiquiatría dura. Eh, Cuestión que hará cuestión de esto que yo decía de estos 6 7 años, me cruzo con quien es mi socia, Silvia D'Alessandro, que tiene un espacio hermoso en Capilla del Señor, que esto es provincia de Buenos Aires, con una tropilla interesante, a veces, dependiendo del momento, a veces son 60 70 caballos, con lo cual tenemos como mucha disponibilidad de espacio de opciones para trabajar junto con los caballos. En realidad la propuesta, medio que yo no me la esperaba, y Silvia en algún momento me dice, eh, mi debut con esta zona fue mirando el trabajo de una persona dentro de un circular. Eh, y, y Silvia, que es coach ontológico, además de alguien que sabe muchísimo, tiene mucho oficio en todo lo que es el mundo del caballo, eh, me dice, che, Mari, ¿qué ves? O sea, ¿qué sabes de la persona mirando esto? Y entonces yo empecé a decir lo que veía de la persona mirando lo que estaba pasando entre la persona y el caballo dentro del circular. Así empezó. Eh, en ese momento a mí, de repente se me dispararon un montón de ideas y de posibilidades. eh, y ahí empezó un camino también, como yo no era tan de afuera, yo no tengo nada que ver con la equinoterapia, no sé nada de equinoterapia, o sea, sé lo que puede saber un médico en términos de cadenas musculares, de lo que tenga que ver con determinadas necesidades para pacientes con determinadas cuestiones psicomotrices o con determinadas cuestiones que tengan que ver con el espectro autista, o este tipo de cosas. Esa parte sí, como médica psiquiatra, ¿no? Eh, Mucho se fue haciendo, mucha de esa parte de mi historia se fue haciendo de a poco y viendo lo que pasaba. Lo que tuviera que ver con formación, la formación que yo busqué tuvo mucho más que ver con la etología del caballo, que quizás era lo que más me faltaba, por lo pronto lo que yo sentía que era lo que más me faltaba,
Así que me fui interiorizando bastante, es lo que sigo haciendo, ¿no? Tratando de aprender mucho sobre ellos, para equiparar lo que yo sé sobre las personas. Y en el medio de este camino, una de las cosas que me di cuenta es cómo uno podía meter la pata de fácil. ¿En qué, en qué se puede meter la pata fácil? Uno puede meter la pata fácil cuando no sabe que determinadas cosas pueden estar pasando, porque en general no podemos diagnosticar aquello que no sabemos que existe, porque como no lo tenemos en nuestro contenido habitual, de donde rescatamos las cosas cuando estamos con clientes o pacientes trabajando con caballos, como no lo tenemos en el espectro habitual, la posibilidad, no la vemos. Entonces, cuando hablamos con Alejandro, se nos ocurrió que podía ser un lugar interesante esta cosa de hablar de qué pasa cuando no vemos algo, entonces no nos podemos adelantar un pasito, no podemos estar adelante de esa situación, y la situación quizás nos estalle en ese momento. ¿De qué estoy hablando? Van a ir pasando algunas imágenes. Yo miro. A ver, acá aparece la primera, que es esto que yo decía, ¿no? Esta necesidad de reconocer a tiempo en un cliente, en un paciente, cuando ya presenta un problema mental grave. Porque nosotros venimos con esta cuestión de una cosa es un problema dentro del espectro de la salud emocional, o sea, una situación vital habitual en la mayoría de las personas en algún momento de la vida, más ruidosa o menos ruidosa, pero bueno, nunca somos eternamente estables las personas, de aquellas personas que cursan una enfermedad mental con diagnóstico. Con diagnóstico que lo tengan o que lo vayan a tener, ¿no? Porque ahí ya los signos y síntomas son permanentes. Generalmente hay una historia que uno puede recabar con situaciones importantes de sintomatológicas. También se puede rescatar una cosa de estrés metabólico crónico, o sea, a veces uno mira a la persona y mientras la vemos, estamos viendo algo que nos dice, bueno, acá hay algo que metabólicamente digamos, viene manteniendo el cortisol altísimo. Y por supuesto, poder rescatar si se notan signos y síntomas de alteraciones en la posibilidad de socializar o de insertarse en tareas habituales. Cuando una persona con estas características viene acompañado de un familiar o de un amigo, muchas veces el mismo conocido nos da una pista y nos dice, bueno, como detalle, lo trajimos acá a trabajar con caballos porque nos parece que es un espacio que lo puede habilitar para tal cosa, porque, por ejemplo, es una persona que está como crónicamente depresiva, es alguien que le cuesta mucho todo. Pero muchas veces la persona llega, o sea, si nos cuentan todo eso, ya tenemos datos que nos permiten a nosotros pararnos a mirar la misma situación desde un lugar, por decirlo, de más cuidado porque esa familia o esos amigos ya están trayendo a esa persona con una expectativa muy alta. Es bastante habitual en mi práctica, a ver, esto es en mi práctica en general, pero en mi práctica con personas y caballos, justamente por ser yo médica, entonces, yo soy médica, pero no es, digamos, aparezco como médica psiquiatra, pero la gente a veces lo que me dice, yo sabía que vos eras médica, pero no se detienen en la cuestión de sí o no psiquiatría, ¿no? Cuando yo tengo la noticia de que la persona que está viniendo tiene una enfermedad mental crónica, con estas características que yo les contaba,
¿dónde tengo que tener puesta la atención? No solamente en la persona que está consultando, sino en esta familia que viene con mucha, mucha expectativa, con una expectativa muy alta de cambio. Eh, Porque después, a veces, lo que se genera es como una especie de enojo, porque no se produjo todo lo que se tenía que producir, y porque como estas familias vienen muy cansadas por muchas razones, la otra es como, están buscando magia. Son de las familias que más magia buscan. Y vuelvo a repetir, yo no hago equinoterapia, o sea, no es un espacio de, como, digamos, de conexión con el caballo desde la equinoterapia. Yo no estoy hablando de un espectro autista, no estoy hablando de un momento de conexión de ese paciente con todo lo que un caballo puede brindar en determinados aspectos. Estoy hablando de cuando no sabemos, de cuando de repente viene un grupo a trabajar, un grupo aleatorio, o sea, se pone una fecha, un tope de gente para ese taller y vienen, pongámosle, 10, 15 personas. Y entre esas 10, 15 personas hay una persona eh, que no nos cuenta que le está pasando algo más. Por ejemplo, que toma medicación desde hace muchos años, que quizás tuvo 2 internaciones. Este, estoy pensando en un ejemplo que tuve antes de que se iniciara la cuarentena. Una persona, me refiero, que en ese momento estaba tan contenta de estar pudiendo trabajar con caballos, que se olvidó de decirme que había tenido 3 internaciones por tentativas suicidas, la última grave, realmente grave, antes de digamos, tener su momento de retiro en una sala psiquiátrica, había tenido que pasar por terapia intensiva. Eh, y ahí lo que pasó es ¿por qué digo que se olvidó? Se olvidó porque la realidad es que la persona viene a tratar de olvidarse de todo eso, a ver si puedo vivir sin la medicación, a ver si este trabajo con los caballos me cambia la cabeza de tal manera que todo aquello malo va a desaparecer. Eh, yo no lo sabía. Y lo que pasó es que el trabajo con caballos es un trabajo muy potente en sí mismo, mueve mucho de la gente, normalmente mueve mucho de la gente, y al menos a mí me pasa habitualmente, o esto es lo que yo veo, que, que este movimiento tan importante que se produce en la emocionalidad de la gente, se produce, quieran o no, estén disponibles para el trabajo o no. Entonces imagínense con una persona que tiene una estructura emocional muy frágil por una enfermedad crónica. Eh, va a intentar hacer el mismo trabajo que todo el resto del grupo, pero va a empezar a hacer ruido en el grupo esa persona. Eh, ¿Qué cosas podemos llegar a ver? Yo estoy yendo, con el ejemplo que les doy, que les acabo de dar, estoy yendo, mi pensamiento va con el ejemplo que les acabo de dar. En general, al principio a esta persona que les estoy contando, lo que se la veía muy interesada, pero muy interesada y muy disponible para trabajar. Pero una cuestión que se empezó a notar, y esto es algo para tener en cuenta, era la dificultad para escuchar consignas, era la dificultad para cuidarse. Cuidarse, digo, estas sugerencias mínimas que uno da de cuidado cuando estamos entre caballos, ¿no? El tema de por dónde se pasa, el tema de las manos, de no agitarse, de controlar el cuerpo, este tipo de cuestiones. No es que no pueden hacer caso, entre comillas. Lo que no pueden es manejar todo lo que les está pasando en ese momento. Entonces, cuando es interesante esta posibilidad creo que en la próxima diapo algo dice Alejandro, creo, de esto.
es interesante estar, ahí está, los síntomas para estar atentos. Sentimientos de, generalmente uno hace algunas preguntitas, una reunión previa, ¿no? Antes de empezar a trabajar, y de esa reunión previa es importante para mí, aunque todo el mundo diga no, quedarnos tranquilos con nosotros y nuestro profesionalismo en este lugar de coaching, de facilitador, de terapeuta, digamos, como sea que quien está coordinando se plante, fijarse en los sentimientos de tristeza o desánimo, tratar de ver hasta dónde, de qué estamos hablando, tratar de ver si la persona está como confundida, o sea, como que no puede seguir un hilo de pensamiento, por ejemplo, que tiene reducida la concentración, le cuesta prestar atención, cuando todo el mundo está callado no puede evitar hablar, o mira para otro lado, o se va. Eh, Cuando la persona abiertamente dice que está con muchísimo, muchísimo miedo, hay que atenderlo a eso y hay que como tratar de ver cómo se maneja a alguien que dice esto, o sea, fijarnos, no exagerar, porque muchas veces la gente dice, tengo muchísimo miedo, y sin embargo al ratito todas las cosas fluyen. Lo que yo digo es que hay que estar atento. No digo que haya que hacer algo, solo tenerlo en cuenta. A veces uno puede ver, entra con una disposición, 5 minutos después está con otra, 5 minutos después está con otra, y todo eso empieza a hacer ruido en el grupo. Se puede preguntar si tenés amigos, cómo te va con la sociabilidad, o sea, uno puede echar esas preguntas cuando empieza a oler que hay algo más que una persona con una situación, que viene por una situación X de gestión de emoción. Eh, Se puede seguir preguntando al respecto de si duerme. Es muy, muy habitual que el tema de o sea, el tema del sueño es un gran, gran indicador al respecto de determinadas enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la bipolaridad. Nos encontramos con alguien súper alegre, súper disponible, súper, súper acelerado, que no puede callarse, y si en un costadito le preguntamos, ¿dormís? Va a mirar y va a decir, ¿dormir yo? Y yo hace 2 semanas que no duermo. Eso es un lugar para decir, ok, estoy con alguien que quizás tenga algo que lo incluya dentro de lo que es una enfermedad mental crónica. Y por supuesto, como lo que hace es más, nos va a llamar la atención, aun si nunca lo hubiéramos visto, esta cuestión de todas las líneas de desconexión con la realidad que tiene que ver con estados confusionales, pensamientos delirantes de variado tipo, alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, bueno, y todo el resto, ahí ya me pongo como muy psiquiatra y es un plomo y no quiero entrar en eso. Y la ideación paranoide, que la puse un poquito aparte, porque la ideación paranoide es muchísimo más habitual de lo que, digamos, en general se supone. La ideación paranoide es como el lugar más fácil que tiene una estructura de personalidad que viene un poco rota para organizarse. Se organiza poniéndose en alerta y entonces se arma la ideación paranoide. Entonces, cuando tenemos a alguien en un grupo que nosotros como facilitadores empezamos a detectar que, bueno, pucha, se defiende de todo, todo le parece mal, se incomoda mucho con cualquier tipo yo la verdad que intervengo lo menos posible, pero en la poquísima intervención que pudiera tener, se incomoda, se lo toma como personal. Uno empieza a poder registrar esta cosa de que hay alguien en el grupo que se toma como personal las cosas. En el grupo o si fuera individual, ¿no? O sea, es algo así como empezar a nosotros como facilitadores tener la posibilidad de que quizás en algún momento y sin aviso tengamos un paciente psiquiátrico completo adelante nuestro. Porque los espacios de caballos son espacios que muchas veces se buscan como alternativa para no usar medicación. No sé si, o sea, si hay alguien de Argentina escuchando, nosotros tenemos como zonas del país
que muchas veces la gente, que hay una parte que, digamos, tiene su razón de ser, ¿no? Van buscando lugares de la naturaleza lo suficientemente alejados como para ver si la naturaleza les acomoda esto que yo estoy hablando de enfermedades psiquiátricas completas, ¿sí? De diagnósticos completos, de esquizofrenia, de depresiones mayores, de trastornos del espectro de la bipolaridad. eh, por ese lado, yo estoy hablando de estas cosas, que no se nos pasen estas cosas, porque quienes trabajamos con caballos y personas somos un espacio al cual estas personas que sufren estas condiciones y su familia muchas veces lo ven como un atajo y una opción un poco mágica de resolver algún problema. Acá me ponen, así es en las sierras eh, principalmente. Eh, sí, en las sierras, bueno, acá en Villa Gesell, yo qué sé, el Bolsón, eh, son, pasa mucho que la gente, y no estoy abriendo juicio, va a la naturaleza como una manera de alejarse de la medicación y de diagnósticos que son muy duros de sostener, digamos. Yo qué sé, yo tengo pacientes que se hacen cargo del diagnóstico que tienen y que saben que si dejan de tomar la medicación, determinadas cosas le pueden volver a pasar, pero es un largo camino aceptar una cosa por el estilo, es un larguísimo y duro camino. Igual estos son pacientes que yo sé lo que les pasa. El asunto es que mi planteo, y esto que medio organizamos con Alejandro Vela, es, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros, digamos, en el lugar de trabajar con caballos y personas, no entiendo por qué dejar la medicación cuando se necesita? Eh, porque, a ver, muchas veces no es que se la deja se la deja porque no se quiere estar enfermo de esa enfermedad. Porque yo, cada vez que aparece esta pregunta, yo contesto esto. Yo trabajo también mucho con pacientes insulino dependientes, que no tienen ningún problema psiquiátrico, y sin embargo dejan la insulina, porque no la aguantan más. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, claramente, a ver, una cosa es lo que yo les puedo contar de mi trabajo como médica, psiquiatra, y otra cosa, que es a donde voy, es qué pasa, qué nos pasa a las personas que trabajamos eh, con, eh, con caballos y personas. Sí, no sé cómo es que maneja Alejandro el tema de las consultas. Si, Alejandro, vos decime si querés que lo vaya contestando mientras tanto o si lo dejamos para el final. Para mí es lo mismo, pero contame cómo lo solés hacer. Sí, normalmente respondemos al final cuando has acabado la presentación para que sea Ok. completamente fluido lo que nos quieres transmitir. Bueno, entonces, Soledad, si escuchaste lo que dijo Alejandro, la idea es que al final voy a hacer lo posible por contestar, ¿sí? Eh, bueno, a ver, eh, vuelvo. Más allá mm, digamos, cuando yo trabajo con caballos y personas, no medico, yo no estoy en el lugar del habitual de la médica psiquiatra. En realidad, lo que estoy es en el lugar de trabajar entre caballos y personas. Entonces, el planteo es, por eso el título es ¿Cuándo decir que no? Porque es algo así como, hay cosas que van a escapar de las posibilidades que brinda el trabajo entre caballos y personas. Van a escapar en términos de no, no perdamos de vista eh, no perdamos de vista, para cuidar a la persona, no perdamos de vista que hay personas que pueden estar como más frágiles, y si convenimos que el trabajo con caballos es muy potente, tenemos que conseguir anticiparnos un poquitito a base de conocimientos cuando aparece una persona
que nos llama la atención en determinados comportamientos. Se me ocurre otro ejemplo, me parece que si lo cuento con ejemplos, quizá les sirva un poquito más. Les cuento de otro ejemplo, de una chica jovencita, muy jovencita, 20 algo tenía, tiene, que por el contrario, según la familia, debutó en el trabajo junto con los caballos en piquete abierto, o sea, no había, en piquete abierto, y ella había venido con una amiga, o sea, era una cosa bastante individual, ¿sí? Eh, y en ese momento terminó teniendo una excitación psicomotriz. Una excitación psicomotriz es alguien que, o sea, ella se nota que venía muy, muy frágil, de hecho por eso su amiga era como que la había invitado, se lo había regalado como regalo de cumpleaños, para que tuviera un momento de esparcimiento, de tranquilidad, para que dejara de pensar todo, de ver todo tan oscuro, como decía la amiga. Y en el medio del trabajo con los caballos, que ni siquiera era trabajo, o sea, se estaba acercando porque ella no había tenido contacto previo, o sea, fue una cosa, todavía no había pasado nada de lo que quizás los que trabajamos con caballos hemos visto. eh, y ella empieza con una excitación psicomotriz. Esto es, ella se acerca a consolarla, le empieza a pegar, porque en ese momento había empezado a tener alucinaciones auditivas. Eh, si me lo preguntan, yo no me había parecido alguien como muy introvertido, como que tenía muchas dificultades para mirarme, sostener mi mirada, no podía mirarme derecho a los ojos. Esto también es algo interesante, qué es lo que pasa cuando la gente no nos puede mirar. También es algo para estar atentos. Yo no digo que, no, a ver, estas son circunstancias que por suerte no pasan habitualmente, pero pueden pasar. De ahí salió la posibilidad de la idea esta que me propone Alejandro de hablar de este tema. Estas son cosas que pueden pasar. Entonces, cuando uno sabe que pueden pasar, eh, quizás o sea, yo tuve las herramientas para manejar todo el cuadro de lo que pasó en ese momento, porque bueno, mi oficio es este. Entonces tuve todas las herramientas para manejar este cuadro que siguió. De hecho, ella siguió, a lo largo del tiempo es paciente mía, y, y en cuanto se estabilizó, ella está haciendo un proceso trabajando, porque lo elige porque es un lugar que le da mucha tranquilidad, porque le encanta lo que hace, porque si bien está usando medicación, está usando dosis muy bajas de medicación. Y yo estoy convencida de que tiene muchísimo que ver con que ella negoció consigo misma sostener una medicación, pero porque también sostiene este lugar que tanto le gusta de trabajar sus emociones junto con los caballos. Es alguien muy, muy inteligente, eh, pero que bueno, tiene un diagnóstico que la acompaña y que de alguna manera también hay como una cosa en la familia para atrás, digamos, hay varias personas que tienen este diagnóstico que ella tiene, ¿no? Eh, Esto también lo doy como contrapostura del otro ejemplo que les había dado de este señor, que bueno, la historia era otra. eh, y yo finalmente también tuve de alguna manera un seguimiento de él volvió. eh, yo no estaba cuando volvió, estaba mi socia, pero bueno, era lo que yo les decía, que es como muy reciente, antes de todo este lío de la pandemia. Y bueno, él se mantiene en contacto porque lo que está esperando es poder volver, eh, para ver cómo hace con lo que le está pasando y el tema de los caballos, y poder decir las cosas. Eh, Sigue en contacto él y sigue en contacto la familia en este momento. Yo puedo, a ver, hasta acá más o menos, no sé Alejandro si podés pasar a la próxima diapo. Bueno,
esta era la parte que me faltaba. Uso de alcohol o drogas, cambios importantes en los hábitos alimentarios, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida. Obviamente, cuando yo estoy en el rol de trabajar con caballos, yo no estoy en este lugar de psiquiatría dura. Yo lo que tengo es la cancha por el oficio de escuchar un poquito más, o cuando veo a alguien, no sé, que esté físicamente en algún extremo, me fijo en la piel, me fijo si sostiene la mirada. Eh, por supuesto, al respecto del pensamiento suicida no me puedo meter ni yo ni nadie, creo, en una situación de caballos y personas. Pero esto tiene que ver con pensar que existe la posibilidad de que nos lleguen personas con enfermedades psiquiátricas mayores. Existe la posibilidad. Entonces, desde el lugar de facilitador, no estoy hablando como médica psiquiatra, desde el lugar de facilitador, ¿qué hago? Y ahí está, el título de la charla. ¿Cuándo decir que no? Si a mí hay algo que me hace mucho, mucho ruido, en este caso es mejor pecar por poco y por cuidadosos que por lanzados. Porque todo lo que le demos a esa persona que nos está haciendo ruido, por alguna razón, siempre va a ser bueno, porque va a ser desde que estamos cuidando a esa persona. Si detectamos alguna de estas cosas que más o menos estoy tratando yo de contarles, la herramienta que tenemos en la mano es esta cosa de decir, como no estoy segura de qué terreno estoy pisando con esa persona que me hace ruido, entonces voy muchísimo más despacio. Intervengo muchísimo menos. Y si hay algo que me preocupa mucho, o sea, no un extremo como esto que o sea, obviamente que una pesadilla para cualquiera de nosotros si estamos en el lugar de facilitadores trabajando con caballos, es lo que le conté a esta chiquita de 20 y pico de años, o sea, que tengamos la explosión de la enfermedad en ese momento. Ahí lo que se hace es invitar a la persona a salir y se la contiene. O sea, les sugiero que tampoco las dejen solas. O sea, de alguna manera, si algo de esto llegara a pasar, está bueno que hubiera alguien capaz de manejar esa situación. En este caso, que yo les contaba de esta chica, la situación la manejé yo, y si hubiera sido grupal y hubieran habido 10, 15 personas, yo también tenía que retirarme como facilitadora para ayudar a esta persona que estaba en un momento especial. O sea, por eso es tan bueno, yo que sé, cada cual trabaja de su manera. Es tan importante tener a alguien que si nosotros nos tenemos que retirar, bueno, siga con el taller o con lo que esté sucediendo en ese momento, ¿no? Si querés pasar a la próxima diapo, Alejandro. Cuando hablé con Alejandro salió el tema de la depresión, que bueno, es como nuestra próxima pandemia, ¿no? Si es que no está siendo, y los distintos estados depresivos. Si bien desde lo que es el coaching con caballos, en general es una postura muy saludable esta, la de mostrar, pero mostrar sin interpretar, sin meterse en zonas muy pantanosas, yo vuelvo con lo mismo, el asunto no es, yo no estoy hablando de situaciones que se dan fáciles, estoy hablando de situaciones en donde uno como facilitador querría salir corriendo. De esas situaciones estoy hablando, de cuando uno dice, pucha, tengo todo esto desplegado y no sé qué es lo correcto, qué es lo mejor para mi cliente. En función de esto,
me echo un poquitito de lo que tiene que ver con melancolía y depresión. El tema de la cantidad de suicidios al año que están registrados según la OMS, que probablemente sean más, por supuesto, es algo para tener en cuenta, digo, porque estas cosas pasan todo el tiempo, que tenemos 3 tipos de depresión, así como a grosso modo, leve, moderada y severa. Generalmente la moderada y la severa son las que se medican, y que la más complicada es la que viene junto con síntomas psicóticos. Eh, por supuesto, suelen estar bastante vinculadas con consumo de drogas varias, desarreglos en el tema alimentario. O sea, bien, estas cosas siempre suelen venir de la manito de otra cosa. Porque las personas tendemos a arreglarnos de alguna manera y a veces para no sufrir determinado dolor psíquico, el alcohol o las drogas o la comida de distintas maneras terminan siendo como una especie de, durante un ratito, una gasa que se sale al tiempo, pero es una gasa que la persona intenta ponerse para que este dolor psíquico afloje un poco. Esto por un lado. ¿Qué es lo que pasa si nosotros establecemos el vínculo con la persona y la persona nos cuenta lo que le pasa, nos cuenta que está medicada, nos cuenta que tuvo internaciones por tentativa suicida, y que además quiere trabajar su gestión de la emoción con caballos? Y acá vuelve la pregunta de cuándo decir que no. Esto es algo que se acuerda con la persona o con la familia. Se acuerda hasta dónde puede llegar el trabajo con caballos en una situación de diagnóstico importante, de cualquiera de las enfermedades grandes psiquiátricas. Y es importante que quede clarito, clarito. O sea, yo te puedo ayudar hasta acá. Cuando yo vea que mi ayuda en realidad te descompensa, porque te estoy cuidando, voy a decirte que por ahora no. Que hace falta una determinada estructura para poder trabajar junto con caballos. Porque los caballos despiertan determinadas situaciones emocionales que son muy primarias y que quizás estas personas que vienen con una carga muy importante en relación a esta enfermedad, vienen con la carga importante en relación a la enfermedad que estén transitando. Vienen con la carga a veces, mucha historia de medicaciones mal dadas, o maltratos en líneas generales, o cuestiones, digamos, todo empieza a armar como una gran dificultad social, económica, laboral. O sea, nos encontramos con una cosa muy grande y que lo importante es, bueno, ¿cuándo decir que no? Si nosotros como facilitadores sentimos que nos sobrepasa la situación, está bien decir que no. Está bien decir, en mi espacio por lo menos, con lo que yo manejo, esto que te pasa a vos, si se lo decimos a la persona directamente o si se lo decimos a la familia, no, no me siento habilitado para trabajar hasta este punto de las cosas. Porque cuando las personas tienen enfermedades eh, psiquiátricas grandes, muchas veces son impredecibles. Entonces, y nosotros, quienes trabajamos con caballos, sabemos que a veces, justamente el caballo, si todo está dado en las mejores condiciones, si de repente estamos trabajando en piquetes grandes, inclusive si elegimos trabajar en un circular una determinada situación, sabemos que lo que se pone en marcha, muchas veces, nosotros no tenemos nada que ver con lo que se pone en marcha. No deberíamos tener nada que ver, inclusive. Entonces, ante la posibilidad de no saber qué es lo que va a pasar después, sentido común, una cosa de sentido común es dar un pasito para atrás y decir,
mira, me voy a quedar con la última palabra de si yo, con tus características, realmente puedo ayudarte en este trabajo entre caballos y personas. No sé, Alejandro, si hay otra, no recuerdo. No, no había, no, esta era la última. A ver. Acá hay un lugar que yo lo vengo hablando bastante, digamos, con gente con todas las personas que están, con mucha gente que facilita este tema entre caballos y personas. Eh, en general la gente, digamos, las personas están como muy disponibles a esta cuestión de decir, no, no, a ver, sí me pasó, a mí me pasó, o sea, siempre hay un recuerdo de que pasó algún momento muy incómodo en donde no se pudo manejar una determinada situación. Por suerte hay mucha gente a la cual las cosas no llegaron a una cosa extrema, pero también la verdad es que tengo mucho registro acá de gente a la cual sí le pasó una cosa extrema trabajando. ¿Por qué? Porque uno normalmente no recaba tanta información. Yo no recabo tanta información de las personas que vienen a los talleres con caballos. Eh, pero sí estoy muy atenta a cuando me parece que puedo meter la pata. O sea, estoy muy atenta a que, a ver, esto que yo te estoy ofreciendo te tiene que hacer bien, no te tiene que hacer mal. Entonces, si de repente la persona se pone como muy negativista, o uno empieza a ver que se pone como demasiado alerta, o, o que se pone violenta, se enoja las situaciones habituales de frustración en el trabajo con caballos, se lo toma muy a mal. Entonces, yo siempre prefiero agarrar y decir, a ver, vayamos un poquito para atrás y veamos, decirlo de la manera más amable, no comprometernos con lo que estamos diciendo, porque yo como médica psiquiatra habilitada no, elijo no dar una posibilidad diagnóstica de eso que le está pasando a la persona cuando estoy trabajando con caballos, porque me parece que no es el lugar. O sea, me parece que el cuándo decir que no tiene que ver con esta cosa de, no es solamente no a la persona, es el no a uno. Porque puede pasarnos esta cosa de, bueno, yo sigo a ver si esto es así o no es así, capaz que se calma, lo mando a tomar un cafecito y que vuelva en un rato, para cuando deje de llorar. Eh, la, la, en mi experiencia, la verdad, en mi experiencia en estos años que trabajo con caballos y personas, ¿sí? Es que es muy difícil manejar esta situación en un terreno como es el que se necesita para trabajar con caballos. Y por otro lado, puede pasar que los caballos tengan reacciones muy importantes, que esta es como la otra parte. Eh, que sí lo vi. Esto casi les diría que lo vi más que la cosa plena de la persona en una situación psiquiátrica desplegada. Cuando son los caballos los que se ponen inmanejables. Porque a veces cuando la carga de lo que fuera que esa persona lleva adentro es muy, muy fuerte, el caballo empieza a registrar la situación de alerta y de inseguridad y, bueno, digamos, ataca o huye, ataca entre comillas, me refiero. Hace algún movimiento que pueda tener que ver con una patada o un mordisco, por ejemplo. O cosas por el estilo. O si se está trabajando en una manada de 4 o 5 animales, se pone en marcha la incomodidad de los animales ante algo que está ejerciendo como mucha fuerza, como mucho descontrol. Eh, Obviamente que esto tiene que ver con cómo uno tiene organizado su sistema para trabajar con caballos y personas, quiénes son los pares que están cuidando a los caballos, porque bueno, en estos casos hay que eh, cuidar mucho a nuestros caballos, porque de la misma manera que nosotros vamos a incomodarnos y no nos va a ser gratis una situación así,
para ellos tampoco, por lo menos en ese momento. Así que bueno, habrá que atenderlos especialmente para que después vuelvan a ser caballos lo más pronto posible y que, digamos, puedan sacudirse y galopar lo más que puedan. También estemos atentos a eso. Cuando el movimiento de caballos empieza a ser muy exagerado, a veces sí es cierto que, bueno, son cuestiones de caballo y de la manadita con la que estemos trabajando, pero a veces o sea, escuchémonos. Si una persona nos llamó la atención por alguna razón, si lo que la persona dice no nos termina de cerrar, si la actitud corporal de esa persona no nos cierra, y encima de todo los caballos empiezan a descontrolarse, eh, siempre es bueno dar un pasito para atrás y decir que a veces es un lío, porque cuando estamos trabajando en grupo, es un lío, porque desarma la dinámica del grupo, desarma todo eso que quizás nosotros estamos, solemos poner en marcha. Uno tiene como tiempos de manejo de grupos, por lógica, como en cualquier taller. Bueno, se nos va a ir al demonio todo el tiempo ese, y vamos a tener que improvisar. Si vamos a improvisar, que sea de la manera más como coherente con nosotros mismos, porque estamos deteniendo un taller que se hubiera manejado de una determinada manera porque pasó un imprevisto. Y ¿cómo se maneja eso? ¿Qué pasa si esto que les estoy contando pasa en un grupo de gente? Y es bastante lógico de esperar que el resto de la gente se incomode y que diga, a ver, yo vine para una determinada cosa, la que fuera, desde la persona que se lo toma muy seriamente y en realidad está haciendo un trabajo de gestión emocional, hasta la persona que lo que dijo es voy a pasar un día entre caballos. Todas esas personas van a estar incómodas porque hay una que está como rompiendo el clima, por decirlo de alguna manera. Eso también vamos a tener que... Les sugiero que está bueno tener como una estrategia de que si nos llegara a pasar, ¿qué es lo que hacemos? Eh, eh, algo que yo, digamos, mi estrategia junto con Silvia, de Alessandro, es que lo avisamos antes. O sea, el que avisa no traiciona, abrimos el paraguas, se dice acá en Argentina. Entonces, cuando tenemos esa pequeña reunioncita en donde nos presentamos y más o menos, digamos, hacemos preguntas que a nosotras nos van ubicando un poquito en relación a la gente, decimos que que a todos les avisamos que si llegamos a ver alguna situación en donde se requiere que una persona se retire durante un tiempito del grupo, esto es algo que puede pasar, y esto es algo que pasa. O sea, es como, de la misma manera que les damos las condiciones de seguridad cuando empiezan a trabajar con caballos y no desconocen el tema de caballos, y las mínimas condiciones de seguridad, les decimos que nosotras nos arrogamos el derecho de permanencia en la situación del trabajo con caballos. Esto hace, hay gente que se mira entre ellos, se sonríen, yo qué sé, pero por lo menos ya lo avisamos. Entonces, si pasa algo, eh, se puede manejar un poco mejor el tema de la molestia del resto de los participantes. Creo yo, a ver Alejandro, a ver si vos me querés ayudar con algo que me haya quedado en el tintero de lo que hablamos la vez pasada, pero creo que más o menos. No, te cuento que todo espectacular, la verdad. Muy, muy, muy bien. Y creo que, bueno, es interesante, sé que hay muchísimas preguntas. Antes de pasar a ellas, quisiera que nos cuentes un poco en dónde estás ubicada, qué servicios, dónde te puede contactar la gente, dónde pueden tomar, no sé si estés haciendo talleres o qué servicios estás prestando ahora para que nos cuentes un poco. Bien, en este momento mi trabajo es online por el tema de la pandemia, trabajo en el consultorio y digamos, es absolutamente médico mi trabajo en este momento porque no es posible reunir grupos todavía en Argentina, bueno, por lo menos en la zona en donde yo estoy, en donde está el
el lugar en donde trabajamos junto con los caballos, que es Capilla del Señor, cerca de Pilar, es una zona muy conocida de acá, digamos, ubicable. Así que por ahora me pueden ubicar online. Por ahora me pueden ubicar online, pero en cuanto esto se levante, estamos trabajando todo el tiempo con talleres, acá donde les estaba diciendo. El lugar se llama Lucero de la Cañada y está dentro de un aras, de un barrio, que le dicen un barrio ecuestre, que es el Aras El Malacate. Bueno, nada, lo que nos permite es tener mucha caballada, mucho espacio para trabajar, y bueno, básicamente esas dos cosas. Algo que a mí me gusta mucho del lugar en donde trabajo, además de que me llevo muy bien con mi socia, eh, es el tema de que el caballo rápidamente vuelve a ser caballo después de los trabajos con personas, ¿eh? O sea, no importa lo potente que haya sido lo que hubiera pasado, a veces pasa que cuando son grupos de mucha gente, también el tema manejo de 15 personas o un poquito más tiene lo suyo. Entonces, lo que yo vengo aprendiendo, también viendo, a mí me gusta mucho, mucho ver trabajar a colegas, me encanta, o sea, me apasiona ir a ver cómo encaran la misma situación, pero desde otro punto de vista, porque cada facilitador es un mundo en sí mismo también, eh, y lo que en este tiempo, la verdad es que tengo cada vez más, lo elijo más, es esta cuestión de que el caballo tiene que lo mejor para el caballo es poder volver a ser caballo rápido después de haber estado entre nosotros en determinadas situaciones. Entonces, bueno, que tenga espacio, que tenga lugar y que se pueda ir. Yo trabajo mucho con la situación de que los caballos están porque quieren. Se acercan a los grupos cuando los grupos consiguen bajar a la energía del caballo. Y si no, y si los caballos no se acercan, bueno, el grupo tendrá que ver qué cuernos hace para que esto se modifique. Y recién cuando eso se modificó, entonces quizás proponemos ejercicios un poco más guiados, por ejemplo. Obviamente que todo esto que les digo, si en el medio ponemos a alguien que hace un brote psicótico, se nos va el demonio todo, todo este armado desaparece y tenemos que ver cómo cuernos hacemos para que toda la gente que vino para otra cosa se vaya con esa otra cosa, porque vamos a tener que poder incluir la situación esta extrema que se nos presentó, de manera de que las personas que se vayan igual se lleven la experiencia como herramienta. Por eso es importante para mí avisar que digamos, podemos retirar a algunas personas cuando nos parece que hay alguna complicación para cuidar a esa persona. O sea, yo no doy mucha vuelta. Si yo veo que para cuidarte a vos te tengo que retirar, te voy a retirar. Y si te enojas, lo peor que puede pasar es que te devuelva la plata. Ok, Algo así. vale. Entonces, mira, voy a leer un par de preguntas que están acá y después le doy la palabra a las personas que la han solicitado. Entonces, Soledad en algún momento nos estaba charlando y decía que si no creías que hay mucha gente sobremedicada. Sí, sí. La verdad es que sí. En general, viste, se tiende a... La sobremedicación no deja de ser algo para tapar, ¿no? O sea, cuando la persona está bien, para medicar a alguien primero hay que hacer un buen diagnóstico. Esto es como cuando trabajamos con personas y caballos. Hay que hacer un diagnóstico de sistema y de situación cuando estamos trabajando. Entonces, cuando pasa mucho que ahora la gente, por ejemplo, usa el clonazepam como si fueran caramelitos, y el clonazepam ya no lo da el psiquiatra, sino que lo da el cardiólogo, lo da el reumatólogo, lo da el médico clínico, lo da... Entonces, yo qué sé cómo viene la gente. O sea, yo casi descarto que clonazepam usa, ponele, casi descarto. Tampoco me preocupo, no es lo que va a hacer la diferencia. Sí, la gente está muy medicada porque, creo que porque está muy lejos de la naturaleza en general,
Y no estoy hablando de grandes espacios, me parece que nos hemos alejado de nuestro tipo de cultura nos viene alejando de nuestro aspecto animal en el, dicho en el sentido del mayor respeto, ¿no? O sea, absoluto. Entonces nos alejamos, nos la pasamos adentro de las pantallas y después decimos cómo puede ser, no duermo. Y si yo qué sé, apagué a las 2 de la mañana la pantalla, estoy con la luz azul así y se me alteró el ritmo circadiano, mi glándula pineal está gritando porque no sabe si es de día o si es de noche. Voy al médico y le digo, no puedo dormir. Y entonces el médico me da una medicación, un hipnótico, por ejemplo, una medicación un poco más fuerte para dormir, porque el clonazepam no me alcanza para dormirme ya. Entonces me parece que nuestro estilo de vida, del cual nos tenemos que hacer responsables, si podemos, porque hay gente que no puede elegir el estilo de vida que tiene, quienes podemos ser responsables de nuestro estilo de vida, quizás también podemos estar como un poco atentos al respecto de que si te voy con un problema, lo primero que me decís es, te doy una pastillita para que se te pase, yo también recularía un pasito para atrás. O sea, es el mismo tipo de pensamiento sistémico el que estoy teniendo. Me parece que la medicación psiquiátrica se da exageradamente porque es fácil darla. Es una manera muy fácil de sacarse el problema de encima. No estoy hablando no estoy hablando de las enfermedades psiquiátricas grandes que requieren un muy correcto diagnóstico. Estoy hablando de todo el espectro intermedio que hay muchísima gente que requiere medicación y sin embargo nunca tuvo una enfermedad psiquiátrica eh, clásica, grandota. Ni la tuvo ni la va a tener. Ok, le vamos a dar la palabra a Vero y después vuelve Soledad. Adelante, Vero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola, Mariana? Mucho gusto. Yo un estoy también en gusto. Buenos Aires. Bueno, escuchándote me pareció muy interesante. Yo trabajo en equinoterapia, no en terapia asistida pie a tierra o modalidad coaching, no, eso Sí. no. Por eso me llama mucho la atención. Y escuchándote me saltaron dos temas que te quería preguntar. Uno es, vos decís que llega la gente, ¿no? Y por ahí uno observando, digo, ¿no hay una planilla, un cuestionario previo, algo que se pueda completar antes de aceptar a un grupo de gente que evidentemente es heterogéneo, que vos no sabés con lo que te vas a encontrar? Y digo, no tres hojas, ¿no? De cuestionario ni nada, porque nadie las llenaría, No. pero con un mínimo que a vos ya te permita estar más atenta o prestar más atención, teniendo en cuenta que lo que digan va a ser cierto, ¿no? Que ese es otro tema, que no oculten información. Pero por lo menos ya estamos teniendo algo previo que nos hace un poco programar el trabajo, o capaz que ustedes ya lo hacen, no lo sé, por eso te estoy preguntando. Eso me saltó como primer cosa. Muy buena pregunta. Me gusta la pregunta, me gusta mucho, porque me parece que hay veces que uno tiene que tener como patrones, ¿viste? O sea, ponernos un poquito, estructurarnos un poquito, más cuando estamos trabajando con cosas que son alternativas en términos de cómo nos ven, ¿eh? No es que yo piense eso, pero nos ven como una cosa alternativa. Desde la equinoterapia, igual vos tenés como, la equinoterapia tiene mucho patrón, porque hay muchas cosas que están predeterminadas y está muy bien porque así pueden como ubicar, entiendo yo, en la zona de problemas que están trabajando. En lo que tiene que ver con este otro espacio de, pongámosle coaching, para llamarlo de alguna manera, es mucho más difícil porque todavía no podemos despegar la situación de coaching de terapia alternativa. Okay. Entonces, como es una especie, creo, por lo menos desde, esta es mi opinión, por favor, no, o sea, es mi opinión con el tiempo que llevo trabajando en esto. Entonces, a la terapia alternativa es la persona no va con la decisión de, bueno, yo te cuento la verdad. Vos al médico en general vas diciendo, bueno, yo te digo que sí, que tomo tal medicación.
Cuando a vos te llegan chicos del espectro autista, ningún papá tiene problema en decirte que toman tales medicaciones, ¿no? O cuál es el diagnóstico dentro del espectro autista. No, de hecho, Eh, una entrevista previa y todo lo demás, sí, antes de la admisión, o sea, eso sí, es otra cosa, por eso yo preguntaba si había una manera de como atajar, ¿no? O sea, No, creo que en principio no hay no hay nada consensuado. Primero, no hay nada consensuado. Segundo, es muy difícil consensuar, creo. Es muy difícil, se puede, pero es difícil consensuar como los distintos lugares desde donde trabaja el facilitador que trabaja con caballos. Yo soy médica, tengo una formación, el que es psicólogo tiene otra, el que es coaching tiene otra, y así, ¿no? Y así. Al ser algo que no está regulado, pasa esto, o sea, esta pregunta se cae del árbol, por eso digo que es buena. okay. Por ahora no está consensuada. De hecho, creo que por eso salió como este tema cuando hablamos con Alejandro, ¿no? Bueno, creo que salió por algo que a él le viene haciendo ruido, como esta cosa de, a ver, a mí se me puede pasar, y si no se me pasa y tengo una situación, ¿qué hago? Claro. ¿Estamos hablando de salud o no estamos hablando de salud? Es que creo que siempre es salud, de una manera u otra es siempre salud. Pero bueno, me parecía que, qué sé yo, uno va al gimnasio y llena una ficha cualquiera con medicación, no sé, antecedentes, 4 o 5 pavadas, que no son tan pavadas, y ya te hacen como el que tiene el ojo más afinado se da cuenta, y es como una manera de prevención. Me Sí, mira, parecía, qué sé yo. de hecho sí, pero al no estar regulado, en realidad no tenés derecho. Ah. Al no estar regulado, no tenés derecho, porque finalmente es información confidencial. Y Claro. si la persona me quiere decir que toma Lopidol, me lo dice, y si no me lo quiere decir, no me lo dice. Claro. Ponele, yo porque entiéndanme, yo estoy poniéndome en los extremos para que quede más blanco sobre negro, ¿no? No, no, obvio, para que aparte Eh, sea claro. pero no hay un consenso y no hay una habilitación real de cuán serio puede ser el trabajo entre personas y caballos, y que uno tiene una responsabilidad sobre esto que está pasando en ese campo. Totalmente, porque aparte es sumamente complejo. Estás Sí. teniendo en cuenta las normas de seguridad, manejando un ambiente que está sujeto a un montón de variables, porque tener los caballos, las personas, el clima, un montón de cosas. Entonces, bueno, es complejo. Y la segunda era, vos decís, es importante aprender a decir que no. Es algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, hay que aprender a decir que no antes de meter la pata. O si uno está seguro, dice que no, analiza y después acepta, ¿no? Porque si metemos la pata, después es difícil sacarla. Pero Sí, vos sí. decías que una vez que ves señales, ¿no? Y que son señales de alerta, que a vos te llaman la atención, a vos, al facilitador. Entonces ahí hay como una especie de intercambio y dicen, bueno, vamos a seguir hasta que veamos que podamos manejar la situación, ¿no? A mí eso me hace ruido, porque cuando ya tenés la situación después, ¿cómo la vas a manejar? Si te faltan las herramientas, si sos un facilitador y no tenés tu experiencia. Porque si están con vos en el campo, listo, o sea, tranquila, que sé que vos vas a manejar la situación y yo me relajo en cierto sentido, pero otras personas no tienen esa suerte. Entonces me parece, quizás como mensaje sería, si yo veo señales, paro y no espero a ver si puedo en el futuro manejar la situación si algo pasa, ¿se entiende? Sí. Sí. El tema es, vuelvo con algo que es, bueno, desde quimioterapia entiendo que me entendés esto que yo te digo. Ay, Cuando quizás no porque te, yo soy muy estructurada, por eso, capaz. no, para nada. Yo también. No, a ver, yo no sé si soy, no me definiría como estructurada, pero soy ordenada. Diagnostico de manera ordenada. Hasta ahora me ha salido bien. Le tengo cariño a esa ordenado en términos sistémicos, no en términos de obsesión por la limpieza. No, ya sé. Sí, fue un chiste, perdón.
como no somos muchos los médicos que trabajamos en esto, lo que vuelve a pasar es que no hay consenso y que no hay habilitación tampoco para el consenso. Entonces, como me parece que es un camino que hay por delante. Sí, es un camino de transformar en un espacio de salud real y habilitado, y entonces yo te puedo dar ese formulario y vos te vas a sentir que se lo estás dando a alguien que digamos, puede poner en valor esa información que el cliente o paciente está dando. Perfecto. Porque yo no sé si un coach tiene por qué saber los nombres de las medicaciones, de determinadas medicaciones. Algo así. Claro, sí, bueno, ahí ya no sé. Yo manejo otra área, pero... Claro. Claro, por eso me llamaba la atención, pero bueno, será que siempre esté como muy atenta al factor seguridad y siempre pienso que todas las variables que pueden resultar en un posible accidente o lo que fuere, o una situación compleja de manejar, cuando uno no tiene las herramientas, vos las tenés como profesional, pero quizás un facilitador no las tenga. Entonces, el famoso decir que no también es un timing correcto cuando digas que no. Y no el no cuando ya fue tarde, ¿se entiende? Sí, por eso sí, se entiende y por eso yo digo que es mejor pifiarle por decir que no en exceso. Exacto. Que, o sea, más vale exagerar en estas cuestiones. Cuando a uno le empieza a hacer ruidos del sentido común, recular y decir, mira, no, mejor esto que yo decía, ¿no? Por eso digo que yo aviso, yo abro la historia diciendo, muchachos, si a mí algo no me gusta, lo paro y hago lo que se me canta. Lo digo de otra manera, pero lo digo. Sí. Y creo que lo puedo decir yo como médica, lo puede decir un coaching, lo puede decir un psicólogo, lo puede decir cualquiera en tanto uno comprenda por qué lo está diciendo, porque es un derecho nuestro y una responsabilidad nuestra decir que no a tiempo. Y en este caso, siempre vamos a hacer menos daño si exageramos. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Mil gracias. No, por favor, a vos por las preguntas. Ok, adelante Soledad. Y después sigue Micaela. Bueno, buenas tardes. Primero, sí me contestó, ¿qué tal, cómo le va? Yo le hice la consulta justamente por el tema de si no creía que había una sobremedicación actualmente y como que hay, como que aparecieron un montón de patologías o se fabricaron un montón de patologías propias de la actualidad, ¿no? Pero a su vez hay algo que me quedó dando vueltas de lo que estuvieron hablando o de lo que usted estuvo diciendo, y decía, usted dijo hoy que una de las cosas que le llamaba mucho la atención, ¿sí?, era cómo la gente se tomaba todo muy a pecho. Entonces yo me ponía a pensar en la particularidad de nosotros los argentinos, ¿no? Que tenemos este carácter así como que somos de responder, como que somos... Y veía y notaba que de un tiempo a esta parte, cómo la gente está sensible, y no hablo solo del momento de la pandemia en sí, no sé si se entiende. Sí, Y como sí. que, entonces, a ver, estaremos un poquito locos, entre comillas, digo, todos, o cuál es su apreciación sobre la situación. Porque noto que se vuelve dificultoso hoy por hoy hablar con la gente porque realmente tal vez lo que usted está queriendo expresar no es lo que realmente comprendió, es como una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que entiende la gente, ¿no? Pero ¿no es un síntoma a tener muy en cuenta? Sí, y acá volvemos un poco al tema de cómo digamos, de una planilla necesaria que, dado que no es algo consensuado, uno la tiene que llevar puesta la planilla. Entonces, cuando yo decía esto de que no te miren a los ojos, que vos sientas que responden desde la atención, porque quienes trabajamos con caballos tenemos que aprender de la misma manera que tenemos que saber cómo se comunican los bichos, las personas nos comunicamos no verbalmente todo el tiempo. Entonces, si vos tenés como tu planilla personal al respecto de en qué cosas te vas a fijar, yo suelo sugerir esto, yo agarro y digo,
5 cosas. Agarren 5 cosas que van a ser su planilla personal, cuando estoy dando formaciones para lo que tiene que ver con de caballos y personas, ¿no? Que van a ser como, esa planilla personal es tu guía. Vos en función a esa planilla personal podés ir armando una estadística tuya. Y con esa estadística tuya vas a empezar a armar como un patrón de pensamiento y un patrón de funcionamiento que lo que va a resultar en coherencia. Cuando vos me decías recién esta cuestión de muchas veces lo que yo digo no es lo que el otro escucha, yo doy un pasito más y digo que muchas veces lo que yo pienso no es lo que yo digo. También. Lo que yo siento no es lo que yo digo. Entonces, imagínate los cortocircuitos en la comunicación cuando estamos trabajando en algo hermoso, pero que no hay consenso para 1.000.000 de cosas. Creo que escapa a mí, honestamente, ojalá pudiera contestarte, me encantaría poderte contestar de como sociedad en qué estado estamos, además de catastrófico y calamitoso. Sí. Pero sí, hay una cuestión de... me parece que esta cosa de tanta... o sea, cuando esto es también una postura, es mi planilla esta que te estoy diciendo, ¿eh? Si yo me pongo delante de una persona o de un grupo de personas, y este grupo, lo primero que yo siento es que no están atentos, están alertas, tendiendo a una cosa de a la primera rajo, o te pego un trompazo, o digamos, o te contesto de una manera complicada, sí, esto pasa mucho, se ha transformado, creo que nosotros estamos sordos como sociedad. Sordos. No dejamos que el otro termine, no escuchamos toda la frase que el otro tiene para decir, que ya estamos pisando lo que el otro está diciendo y dando nuestra opinión. Nos encanta escucharnos y detestamos escuchar. El trabajo con caballos creo que tiene esa cosa alucinante de que pueden llegar así, pero después terminan quedándose callados y mudos, a Dios gracias, porque para trabajar con caballos hay que callarse la boca. Porque es como que nuestro foco se debería desplazar, yo como cliente, mi foco debería desplazarse a ponerlo en aprender cómo está comunicando el caballo. Sí, bueno, ¿Aquí yo algo también más? vengo del área de quinoterapia como Vero, así que obviamente me genera mucha curiosidad la parte de terapia asistida. Soy profe de educación especial, así que Uf, mi visión por ahí de las cosas viene desde otro lado, pero sí me preocupa muchísimo, por eso cuando hice la pregunta de la sobremedicación, porque noto no solamente que vienen por ahí mal diagnosticados y a veces sobremedicados, eh, sino que también hoy por hoy tenemos de venta libre un montón de cosas, sobre todo acá en Argentina, que sirven, ya sea, no sé, los Melatol Plus para el sueño y un montón de cosas más, y cómo nos vienen alterando totalmente esta situación, más allá de, por eso digo, más allá de que estamos hoy por hoy en la particularidad de una pandemia, y que bueno, que esto vino a mover, creo que las vidas de todas las personas, ¿no? Pero sí creo que estamos teniendo un error, por eso cuando usted decía hoy el tema de poder dar un paso atrás, yo creo que eso es lo más difícil a uno como terapeuta, que lo que más cuesta es poder decir, no, este es mi límite. Y creo que ahí es donde debemos volver a trabajar en nosotros mismos, por eso me encantó cuando lo dijo, porque sí creo que esto es una responsabilidad, así como no tomaríamos un jinete con un diagnóstico que no es el que nos compete, creo que también deberíamos poder decir, no, esto no es lo que puedo, o este paciente me está moviendo cosas a mí que tal no las cual. puedo trabajar. Porque, o sea, también es esto, es el ida y vuelta, no es solamente lo que generamos en el paciente, es lo que nos genera a nosotros también. Sí, y creo que ahí se pone en marcha como el otro aspecto que para mí es tan importante, es que quienes trabajamos con personas desde algún lugar, tenemos que tener un trabajo muy serio y un compromiso muy serio con nosotros mismos, con nuestra comprensión de nosotros mismos. Si yo no me entiendo, no voy a entender al otro. Esto se cae del árbol.
así tipo piedra se cae del árbol, pero no está de moda. A ver, ¿sí? O sea, me refiero, hay mucho bla bla, pero tenemos, es una responsabilidad nuestra comprendernos lo más que podamos para poder trabajar con el otro lo mejor que podamos. Y esto incluye, por supuesto, que esa es la única manera de saber cuándo decir que no. Porque ¿qué nos aplasta habitualmente a las personas? ¿Dónde metemos la pata primero? Bien, hasta la verija. Con la soberbia, con el yo puedo todo. De alguna manera lo voy a manejar. ¿Viste? Los argentinos, aparte que tenemos esta cosa de que, bueno, Así yo qué es. Por eso sé. decía, por eso en la pregunta puse, particularmente los argentinos, porque nosotros somos como muy soberbios, o sea, sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Pero sí somos muy soberbios y nos cuesta decir no, no puedo. Pero además creo que muchos vinimos con un chip que lo hemos trabajado creo que desde todos los aspectos, hasta en sesiones particulares, ¿no? De decir, ¿cómo hago para decirle no y no sentirme culpable? El no que acompaña culpa, ese es el gran problema, creo. Muchas gracias. No, por favor. Linda Eh, pregunta también, ¿eh? Vamos entonces, voy a leer la pregunta de Micaela. Ella dice que si se trabaja en estos casos en interconsulta y trabajo interdisciplinario para diagnosticar y tratar al usuario, que si además trabajar con el usuario se realiza un trabajo en el sistema familiar. Y eso es como una situación ideal. Eh, que no siempre es muy fácil, o sea, por lo menos desde lo que es esto que yo generalizo del coaching con caballos, como para poner un nombre corto, no es algo, al no estar habilitado, al no estar consensuado, no es algo que se pueda hacer siempre. O sea, yo lo puedo hacer porque yo soy médica psiquiatra y tengo tantos años de oficio y yo qué sé. Elijo si lo hago o no lo hago, de hecho, porque hay veces que la realidad es que es como que yo tengo partido el trabajo. Yo trabajo de una manera cuando trabajo con caballos y trabajo de otra manera cuando estoy trabajando como médica. Los equipos interdisciplinarios en general no incluyen, por lo menos acá en Argentina, no incluyen médicos. Y por otro lado, me parece a mí que, me parece a mí, me hago cargo de esto que estoy diciendo, el trabajo con caballos en pacientes psiquiátricos graves es algo que requiere muchísima, pero muchísima muñeca, porque siempre vamos a estar a 1 milímetro de meter la pata. Entonces, yo más bien diría que cuando uno diagnostica a un paciente, cuando se llega al diagnóstico de paciente grave desde algún lado, porque se pide interconsulta, porque, bueno, se tiene la información, no sé si el lugar para esa persona es el trabajo con caballos, a no ser que haya todo un sistema funcionando. Creo que ahí es donde uno tiene que agarrar y decir, no, no puedo. Ok. No sé si contesté. Vale, sí. El doctor Rafael Pardo me pregunta si puedo facilitarle tu número celular y no sé si otras personas que me lo pregunten, podría yo facilitar tu número celular o si quieres dar algún correo o algún lugar para que te contacten. Capaz que es más fácil el tema del correo, porque mi celular está Da- explotando en estos días. Entonces, Entonces, si quieres lo voy a anotar acá o lo anotas en el chat, ¿parece? sí, Con eso nos ahí queda. lo meto en el chat. Eh, mm, ¿entró bien? Sí. Ok. Eh, Vamos a darle mientras tanto la palabra a Cecilia. Adelante, Cecilia.
Ahí salió, ¿sí? Ahí ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también soy de Argentina. Me encantó escuchar tu charla. Gracias. También trabajo en equinoterapia. También soy médica y coincido con lo que dicen ustedes de tener muy claras cuándo decir no, ¿no? Eso me parece súper importante. Desconozco todo lo que es el trabajo del coaching. Y como vos estás medio homologándolo porque decís que no hay, como pasa en nuestro país, reglamentado ni ley para nada, mi duda es, ¿cómo organizan ustedes, por ejemplo, cuando hacen un taller? ¿Hay algún sesgo que marque una temática que van a hablar, un límite de edades entre los cuales pueden participar? Como para ir, ya que no hay un cuestionario previo, no hay un conocimiento previo de la persona. A ver, yo soy bastante cuadrada, soy pediatra de formación y me encanta saber cuando tengo un paciente delante con quién estoy hablando, con quién y la familia. Entonces, ¿tienen alguna forma de anticipar eso en el planeamiento del taller que están haciendo? A ver. Esto es mi planilla. Mi planilla, ¿eh? Si vienen familias, muchas veces, o sea, nosotras tenemos muchas familias que vienen, ponele una vez por mes, cada 2 meses, y son familias grandes en general, de 6, 7, o sea, papá, mamá y varios, o familias ensambladas, que deciden manejar determinadas cuestiones de la gestión de lo que esté pasando en ese sistema, trabajándolo con caballos. Entonces ahí tengo familia, tengo diferencia de edades, me ha tocado con abuelos también, y me parece que el único sesgo que yo trato de tenerlo como muy a la vista es que por lo que sé no es que pase en todos lados, también es como una característica argentina, es cuando vienen en grupos de amigos. Ese es un temita. El grupo, mira, cosa que probablemente vos me decís, pero ¿qué tiene que ver? Sí. Yo dejo, a partir de los 6, 7 años, o sea, cuando el chico tiene criterio de seguridad, puede entrar si entra con su mamá o su papá o un adulto responsable, a partir de esa edad. Las cosas que he visto en el trabajo de esto que yo llamo coaching, para llamarlo de alguna manera, lo que generan los chicos adentro del trabajo de campo es impresionante, porque son claramente mucho más honestos, o sea, son mucho más caballo, y entonces ponen a la vista cosas geniales. Así que no tengo problema con trabajar con chicos de todas las edades. Mi única limitación es cuando me avisa, Silvia me dice, mira, hay un grupo de, no te digo demasiado grande, un grupo de 6 que quiere venir a este taller abierto que planteamos. Nosotras la máxima cantidad de gente por taller es de 15 personas. Y yo ahí sí que averiguo las edades, de dónde vienen, si vienen por alguna razón, o si vienen, y me van a disculpar la expresión, de joda. Perfecto. Porque eso sí que es difícil de manejar. Porque cuando Pero no planteas una temática, o sea, no hay una temática a tratar. No planteo una temática porque con los años, la verdad es que lo que descubrí es que los que plantean la temática son los caballos. O sea, la manía que tengo de que mi esfuerzo, o sea, no mi esfuerzo, mi berretín nuevo de formación, desde hace, no tan nuevo, desde hace años, pero no importa, tiene que ver con la etología equina, es porque cuanto más los entiendo, por más que, digamos, mi socia, la verdad es que es alguien en quien yo descanso absolutamente, o sea, ella me dice corre y yo corro, ¿viste? Esto es así. Lo cual me da muchísima tranquilidad. Me parece que eso es básico, con quien, si yo no sé tanto de yo sé de caballo, yo estoy cómoda entre caballos, pero yo no sé no tengo el oficio que tiene. Ella tiene oficio, o sea, es otra cosa. Que van trabajando lo que va saliendo en el taller. Ese era un poco
Normalmente, o sea, en la presentación, cuando vos haces como la reunión inicial, sale un Sí. tema. Si estás atenta, sale un tema. Porque los Bien. grupos habitualmente resuenan. Bien. Hay algo en donde resuenan. Ponele que eso es oficio. Y sí, yo estoy Bien. atenta a ver en dónde resuena y es como que también fluye más, porque no es un tema, no vienen con todo el relato de que voy a, no sé, algo que se usa mucho, caballos y liderazgo. Jamás lo hice. Pero Claro, esto es una elección claro, mía. claro, Jamás a lo, eso no, voy. no, jamás lo hice. No, Porque esto te lo pregunto desde el desconocimiento porque me parece súper pesado, conociendo, trabajando con caballos, abrir un campo así con personas que no estén altísimamente capacitadas para manejar todo lo que puede ir surgiendo de este intercambio, ¿no? O sea, realmente es importante que haya gente bien formada que haga este tipo de trabajo y que se profesionalice realmente, porque tiene riesgos, entre comillas, también, ¿no? Lo que vos estás planteando, el no saber decir cuándo no, lo que se puede generar en un taller, cómo se maneja todo eso que se genera. La idea es no causar daño, y realmente pueden generarse cosas sí, la que verdad es deben que yo ser manejadas. he visto metidas de patas gloriosas, las he visto. Gloriosa por lo que significó para la persona, para el cliente, la metida de pata. Claro, a eso voy. A eso voy. Es muy fácil cruzar el límite. Es muy fácil cruzar el límite porque la persona está, ¿cómo es que se dice? Sin piel. Cuando el trabajo con caballos empieza a funcionar, la persona se queda en carne viva. Claro. Entonces hay que, digamos, no es tan sencillo, digamos, no es tan sencillo como nada. Creo que nada es tan sencillo. Hay que saber hacerlo. Sí, hay que saber hacerlo, hay que formarse y Hay que formarse, exactamente. hay que tomar la responsabilidad. Y hay que saber decir que no. Por eso creo que lo que me atrapó de tu charla, para escucharla, fue el título. Realmente eso fue lo que me atrapó para estar escuchándote, así que un placer haberte conocido. Pero muchísimas gracias igualmente. Ok, alguien que quiera activar su micrófono para algún comentario, para alguna pregunta. Adelante. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Mariana, mil gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte. Pero Eres la muchas segunda gracias. psiquiatra que conozco que está integrada en el mundo de los caballos. Yo, desordenadamente, como siempre, pero sí quisiera intentar aportar una cosa. Primero, lo de la dificultad para decir no, no es propiamente argentino, ¿eh? Yo creo que ya está globalizado. Entonces, es un tema muy genérico que realmente nos enfrentamos a él y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero me ha resultado curioso, ¿no? Me ha rechinado un poco de decir, ¿cómo que es argentino solo? No, no, para nada. Se da cada vez más y yo creo que además es la cuestión de dónde colocar los límites, ¿no? Esto cada vez está más confuso, profuso y difuso y cada vez yo creo que genera más, bueno, no sé lo que genera. Eso por un lado. Y luego quería hacerte una pregunta, doctora, con todo el cariño del mundo. Sí, igual persona antes, Mariana antes. Me podés decir Mariana y está bien. Para mí lo de doctora, le llamo incluso a mi amiga psiquiatra, le llamo doctora, pero por amor, o sea, es una cuestión de amor. Te iba a decir, ¿cómo sientes que condiciona el tema de tu profesión respecto a cuando viene el cliente, paciente? Yo creo que cuando es un paciente está más claro el tema. Yo, perdona, soy psicóloga, cuando es paciente ya viene con una idea clara de qué viene a trabajar, pero cuando hacemos talleres abiertos, que también los hacemos, yo he notado que condiciona mucho mi profesión. Entonces, agarran el tema de caballos, ¿no? Pero como para indagar, diríamos que pasa como al revés. Una cosa, y estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, que te puedes encontrar, ese pasito atrás me parece imprescindible, aprender a darlo y aprender a ser consciente de que puedes darlo y no pasa nada.
Pero lo que intento plantear, y a lo mejor no me explico bien, es lo contrario, ¿no? Cuando es el otro el que viene demandando más algo de tipo profesional que el trabajo con caballos. Muy interesante la pregunta también, porque creo que finalmente tiene que ver con el marco necesario de las cosas. Creo que siempre es muy difícil trabajar sin marco. Y en general con el tema permitime decirle coaching con caballos. No me gusta, pero no tengo otra frase por ahora. Ya esperemos que se organice otra posibilidad. Ya es todo un tema salir de lo recreativo. Ya es todo un tema salir de lo recreativo. De solo una experiencia, voy a ver, no sé, es como ir a ver una obra de teatro, o bueno, me gustan los caballos y voy a estar cerca. O sea, en realidad requiere creo, de un nivel de seriedad y de compromiso muy, muy alto de la gente que facilita, que está facilitando. Y entonces cuando el otro viene y te pide más de lo que puede dar el espacio, creo yo que, o sea, estoy hablando de mí. Cuando alguien viene y me pide algo más de lo que puede dar el espacio, yo le digo, mira, lo lamento, pero esto lo tenés que buscar en un consultorio. Vale. Esto más que vos estás, y lo contesto así, O sea, imagínate que yo acá no puedo hacer todo lo que vos me estás pidiendo, entonces esto requiere de algo más. Es como, estoy acordándome de una pequeña conversación y medio que yo después de eso empecé a usar esta contestación. Esto es como que me digas que ambos sabemos que vos tenés apendicitis y que te negás a la cirugía. ¿Y vos qué querés que haga yo? Nada. Morirás séptico. Perdón, pero bueno. No, es ahí donde uno dice, mi límite es este, yo con esto te puedo ayudar hasta acá, y por más que vos te me vengas encima, no hay quirófano disponible en el medio del campo, adentro del piquete. Perfecto. Y me parece que hay que contestarlo así inclusive, O sea, creo que, ¿sabés? A mí me sirve mucho esto de poner ejemplos medios bestiales como este. Porque es difícil que te sigan discutiendo después. Perfecto, mil gracias. Que es otra manera, te digo, porque ha sido también mi vivencia. Yo lo he cortado, incluso te diré anecdóticamente a uno, incluso al irse le dio una azota en el culo y le dije, si quieres saber eso, me llamas para la consulta, ¿no? Y luego, por aportar, no sé si os sirve, lo de la plantilla personal que estabais comentando. Yo siempre mínimo les hago 4 o 5 preguntas. Sí. Y eso sí me va a dar, a ver, no te da un perfil exhaustivo, pero como tú dices, cuando ya has pasado 100, sí sabes, cuando el 101 te dice no o no contesta, ya tienes una experiencia previa que te vale. Es tu perfil, es lo que tú decías, es tu propio estudio de cómo es la gente un poco que te viene, cómo puede ser. Lo digo por aquello de que, aunque no esté estructurado, y ahí estamos, yo creo que estamos trabajando todos, pero te sirve a ti, con que te sirva a ti. Y hay preguntas, son muy ambiguas, te dan mucha información. Yo hago una pregunta, por ejemplo, y es, ¿te parece que hay algo que debamos saber o conocer? Así, sin más. Y no os podéis ni imaginar la variopinidad de cosas, desde el que te dice no hasta el que te dice sí y no explica, lo debo saber, pero no lo explica, hasta el que te cuenta su historia clínica en ese apartado. Quiero decir, con preguntas mínimamente abiertas, la gente cuando y eso es otra cosa que quería, es un truco quizá, ¿no? Pero yo lo utilizo y les digo que necesito conocer esas respuestas para estructurar un poco las actividades que se van a hacer en el taller. Y entonces ahí la gente ya no engaña tanto. Ah, claro, es como me lo van a hacer a medida, ¿no? Entonces la gente sí se abre mucho y cuenta mucho. Era por aportar sin más y por... No, me parece que de eso estamos hablando, o sea, me parece que está... Gracias. Creo que de esto se trata, ¿no? Esta cosa de compartir en el medio de que no hay consenso, bueno, estas cosas que sirven.
y que te sirven a ti fundamentalmente, ¿no? Sí. Porque las sensaciones, como no está consensuado, como no está elaborado, como no está, es como que no hay nada, ¿no? Pero tú puedes conseguir, tú puedes acabar consiguiendo en cuanto hayas pasado 4 preguntas iguales a 50 personas o a 20, ya tienes una mínima idea de por dónde pueden ir los tiros. Y eso es Sí, tremendamente operativo y son cortitas, quiero decir, 4 preguntas. Y por otra parte, parece que, digo parece, a ver, lo digo de broma, parece que es serio, ¿no? Ah, mira, me pregunta antes de empezar. Lo digo un poco de broma. Pero sí, sí, eso, no. esto lo he tenido, esa percepción de, parece que lo hacen a medida para mi grupo, o para mí, o para tal, o para cual. Mariana, Sí, mil estoy de gracias, de acuerdo. verdad. No, muchísimas gracias a vos, un gustazo, ¿eh? Voy a quitar. Ok, ¿alguien que quiera abrir su micrófono para un comentario o preguntar? Yo, Carolina. ¿Se Adelante, escucha? Porque Carolina. estoy en la ruta. Hola, Mariana. No sé Hola, si te ¿cómo acordás de estás? mí que te diagnostiqué TOC. Yo lo que te iba a preguntar, vos teniendo las Sí. herramientas que tenés como médica, ¿no sería como, no sé cómo explicártelo, como más fácil de ayudar a una persona en lo del coaching o en lo de constelaciones? Como si fuera una terapia no alternativa, pero digamos como una ayuda extra para un enfermo psiquiátrico. ¿Se entiende más o menos lo que te quiero decir? Sí, yo creo que yo creo que no hay algo tan absoluto y cuando yo digo esta cosa de cuándo decir que no, tiene que ver con saber reconocer en uno que nos estamos extralimitando en lo que sí podemos. Pero si yo considero, personalmente, ¿no? Si yo considero que le puedo dar una mano, la organizo y se la doy. Claro, Pero por tengo ahí que haciendo saber, otro tipo de taller, digo yo, un taller para X personas. bueno, voy a ser medio bestia también en la contestación, pero para que quede claro. Sí, sí. Imagínate lo que puede llegar a ser un taller. Estamos hablando de que es con caballos, no es que soy yo en un taller grupal entre personas, entre Sí. todas personas que tienen, no sé, 3 esquizofrénicos, 2 con diagnóstico de bipolaridad y 3 personas con depresión severa. Están los caballos diciendo cosas y moviéndose todo el tiempo. Entonces, armar un grupo con esas características, yo no lo haría. No, ¿y hacerlo tipo individual? Sí, individual lo hago, sí, no. Individual, pero solo así. Individual lo hago si a mí me parece, o sea, si yo digamos, con mis conocimientos, con mi planilla, considero que le va a servir a la persona. Le va a servir a la persona, seguro, yo esto lo hablé con la familia, seguro que lo hablé con la familia, porque, digamos, cuando el sistema coopera, las cosas fluyen diferente, ¿eh? O sea, si tengo 3 caballos de culo, y se me va a dificultar el resultado con esa persona que está quizás constelando con él. Entonces, creo que todo se puede hacer en tanto lo digo yo, por mí, si yo me considero en condiciones y hice un diagnóstico de situación, un diagnóstico probable de la persona y de lo que podría pasar, y aviso que si las cosas se van de cauce, suspendo todo, por supuesto que son lugares fantásticos. O sea, la realidad es que yo tengo satisfacciones enormes trabajando con pacientes graves, pero enormes, enormes de gente que venía medicada hasta las orejas y que están, digamos, en comparación, yo diría que es homeopática la dosis que están tomando ahora. Pero la verdad es que fue un consenso con la familia. Siempre hubo una familia atrás, o una pareja, o alguien que sostenía mucho, porque hay que sostener hasta que empieza a funcionar. Sí, seguro. Porque no, viste que no es instantáneo, no es instantáneo ni a palos. Y aparte,
la realidad, y esto tiene, por lo menos es también es desde donde yo me paro, es que yo no estoy segura de que vaya a funcionar. Es una prueba por la gravedad del paciente, decís vos. por la gravedad del paciente. Ah, ok. Entonces, bueno, eso también lo aviso. Y otra pregunta que tiene que ver con la medicación, porque esto digamos, lo he vivido yo con 1.000.000 de psiquiatras que he ido. Yo vengo de una familia que mi viejo es médico, homeópata, o sea que más o menos creo que tengo un criterio formado. Yo tuve psiquiatras que me han medicado hasta la cabeza, que yo no podía caminar por situaciones X que me han pasado en la vida. Sí. Hasta que yo misma dije, no, este es mi camino, no es. Enfrenté al psiquiatra, le dije, o me lo sacás vos o me lo saco yo, porque yo sé cómo sacármelo. Y me lo he sacado. Y he ido a otro, porque hay psiquiatras, digamos, que solo te medican, que yo no estoy de acuerdo, digamos, yo estoy de acuerdo, es mi punto de vista, por lo que yo viví. Yo estoy de acuerdo con un psiquiatra que haga psicoterapia también, porque para mí el psiquiatra que medica es como para allá un caso de un internado, ponele. Sí. Entonces busqué el camino de psiquiatras que me medicaran lo menos posible y que hicieran psicoterapia, porque si no para mí es como que no tiene sentido, porque vivís como dormida eternamente. El tema de la medicación psiquiátrica es un temón, complejísimo. Me parece que definitivamente para cada persona hay un camino. Sí estoy de acuerdo con vos que el psiquiatra que solo medica es mucho más difícil para el paciente también tomar la medicación de una manera amorosa, porque creo que viste, hay algo de que si vos confías en el médico que te está dando en el médico que te da la medicación psiquiátrica o en el médico que te va a hacer una cirugía. Si vos confías, las cosas van a salir mejor, las cosas van a salir mejor. Entonces, si yo soy solamente una máquina de hacer recetas, la verdad que para mí no nunca sirve, trabajé digamos, así que no sé cómo es. No, por eso, a mí no me sirve desde mi experiencia, hablo, ¿eh? En general no le sirve a nadie, pero bueno, el sistema funciona así. Pero creo que también no tiene que ver con los médicos. No, pero también creo que depende no de la responsabilidad, digamos, de las ganas o de lo consciente que sea cada uno del camino que quiere seguir. Digamos, si vos tomas medicación porque en ese momento sabés que la necesitas porque no salís de otra manera, pero también estás convencido que hay otros caminos y que en otro momento digamos, vas a decir, no, hasta acá llegué y punto. A mí me parece que también es como un autoconocimiento como del paciente, ¿no? Y del camino que cada uno elija, porque hay gente que prefiere vivir dopada toda la vida y no hacerse cargo de los problemas que tiene. Indudable. Esto es, la realidad es que finalmente creo que a grosso modo uno como ser humano, si puede, elige. Y es que es lo que tendría que ser. Sí, pero bueno, por eso creo que se reía Lula cuando yo dije esto de que el sistema funciona así. Hay sistemas que van más allá de los profesionales, que tienen que ver con negocios económicos, con que las cosas caminan por otro lado y que no sé si el interés es la salud. Bueno, por eso pienso que hay tanto problema con admitir, digamos, con aceptar la homeopatía, porque están atrás todos los laboratorios que no les conviene que la gente tome homeopatía. Es por eso digo que es un temón. Es como otro gran tema, sí. Sí. Bueno, 1000 gracias. No, por favor, a vos por la pregunta. Un beso, que estés bien. Un beso para vos también. Ok, ¿alguien que quiera participar con algún comentario o una última pregunta? Mariana, me gustaría conocer cómo definirías tú el silencio, la importancia del silencio en estos procesos y cómo nos llevarían a un sí o a un no. Qué linda pregunta, Alejandro. A mí me parece que el silencio es un lugar que tenemos que entrenar,
creo que o sea, lo tenemos adentro nuestro, pero se va llenando con cosas y en algún momento perdemos la senda que nos lleva. Creo que esa frase viejísima de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras es absolutamente así. Entonces, mientras nos mantengamos en silencio, vamos a tener un espacio de dos espacios abiertos. Primero el de percepción y segundo el de transformar esa percepción en un pensamiento que pueda ser transmitido. Entonces, nosotros creo que como facilitadores tenemos que estar todo el tiempo entrenando esta cosa de, yo no tengo que estar pensando lo que creo que le está pasando a la persona que tengo enfrente. Yo me tengo que callar y a ver si percibo algo. Y quizás con eso que percibo, armo una buena pregunta, que le abre a esa persona la posibilidad de preguntarse las cosas desde otro lugar. El silencio, creo que quienes trabajamos con caballos tenemos que volvernos un poco caballos en el momento de trabajar con personas. Y nos vamos a quedar callados, ¿no? Vamos a estar tan callados como ellos, comunicando desde otro lugar y percibiendo desde otro lugar. No estoy hablando de nada místico ni chamánico porque no es como mi línea, pero sí, por supuesto, respeto y no sé cómo plantearlo. Es tanto lo que aprendí de mi profesión, a partir de que empecé tanto más que aprendí de mi profesión, desde que empecé a trabajar con ellos, que solamente tengo palabras de agradecimiento. Entonces, que incluye el silencio. El silencio que genera un caballo es ese silencio, te baja la soberbia. Creo que el silencio más, por lo menos el más auténtico en mí, es cuando se calla mi soberbia. Cuando se calla mi soberbia, el resto de las cosas pueden pasar. Realmente espectacular. Pero muchísimas gracias por todos estos grandes aportes, tiempo, por el amor con el que nos has entregado todo esto el día de hoy. Y bueno, por el momento vamos a dejar acá. Sé que tendremos en una nueva oportunidad muy pronto. Sé que hay muchas cosas que nos puedes regalar amorosamente. Y de ahí que bueno, quiero invitarlos para el día de mañana a una nueva masterclass y vamos a dar fin acá a la grabación. Muchas gracias a todos.